Muy bien, entonces pasemos a ver cuál era la concepción de los griegos y de los romanos acerca de la sociedad, qué pensaban acerca de la realidad. Y para eso volvamos a nuestro PDF, a esta parte donde dice pensando como los griegos y los romanos de antaño. Entonces, con respecto a esta cuestión tenemos que recordar que para los griegos el hecho de obrar bien era una consecuencia de conocer la realidad y obrar conforme a la realidad. De hecho, en la época medieval, que varios griegos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, uno de los santos por excelencia del cristianismo, toma el pensamiento de Aristóteles, filósofo griego, y sus grandes categorías, ¿no? Si bien después hace una propia síntesis, el propio Santo Tomás de Aquino no deja de las ideas bases de Aristóteles. Y hay un adagio, una frase muy famosa cuando uno estudia filosofía medieval, filosofía escolástica, en la cual dice que el orden del ser precede al orden del conocer. El orden del ser precede al orden del conocer. Y que el orden del conocer precede al orden del obrar. Que el orden del conocer precede al orden del obrar. Que el orden del conocer precede también al orden del obrar. ¿Por qué es esto? Porque desde la concepción del ser como principio de la realidad entonces es lo que es. Se dice entonces que para los griegos y para los cristianos la verdad es verdad por correspondencia. ¿Qué es lo verdadero? Lo que es. ¿Qué es lo falso? Lo que se dice que es, pero en realidad no es, o lo que se dice que no es, pero en realidad es. Y es la capacidad de inteligir del ser humano aquel que puede conocer esa verdad y por lo tanto obrar en conformidad con esa verdad. Para los griegos y para los cristianos, el mundo tiene una suerte de orden. Para los cristianos, desde la perspectiva teológica, diríamos que Dios estableció reglas en el universo. Desde la perspectiva filosófica, sacando a Dios del medio, no dejamos de percibir en el fondo que el universo tiene reglas. De hecho, lo hemos visto en otras materias en las cuales uno no va caminando por ahí y de repente deja de existir, ¿no? Desaparece de la faz de la Tierra, sino que hay una continuidad, por ejemplo, en el universo que puede ser categorizado como una regla. El orden se refiere al orden de la verdad o del conocer, y del orden de la verdad y del conocer precede al orden del obrar y del bien. Entonces, ¿qué es obrar bien? Y por lo tanto moralmente bien, es obrar conforme a las reglas mismas de la realidad. Tanto los griegos como también los romanos tenían esa misma concepción de la realidad. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en la palabra moralis, que decíamos que viene de los romanos, y que en el fondo hablaba de ese grado de adecuación del estilo de vida a las reglas o a las leyes del derecho, en el fondo, en el ámbito de los romanos, el derecho no deja de alguna manera de expresar las mismas reglas del universo. El derecho es una traducción en el mundo romano de las propias reglas del universo. Y por lo tanto, estilo de vida que debe ser conforme a esas reglas del universo, palabra ética del mundo griego, y la palabra moral que tiene que ver con la adecuación de ese estilo de vida a las reglas, en el fondo están diciendo lo mismo, porque no puede existir el derecho romana que en el fondo no esté expresando las reglas del universo, y no puede existir un modo de habitar que humanice al ser humano en el mundo griego que no sea conforme también a las mismas reglas del universo. Y por lo tanto, ética y moral en el fondo, si bien
nos hablan de aristas distintas de nuestro modo de obrar, en el fondo podríamos utilizarlas, sabiendo lo que estamos diciendo, como términos intercambiables. Y es así como nosotros vamos a utilizar las palabras ética y moral en nuestro curso. Las vamos a utilizar de manera intercambiables. Sabiendo en el fondo lo que estamos diciendo, que no dicen exactamente lo mismo, pero en el fondo, como hacen referencia a lo mismo, al bien que está supeditado a la verdad y la verdad que está supeditado al ámbito de la realidad y del ser, y a su vez también el derecho que está supeditado en el pensamiento griego y romano y también cristiano al propio orden de la realidad, o así debería ser, podríamos decir entonces en nuestro curso que ética y moral van a ser sinónimos. A partir de ahora, cuando hable de ética, voy a estar diciendo moral, y cuando hable de moral, voy a estar hablando de ética. De hecho, hay otra forma de llegar a la misma conclusión, no solo necesariamente recurriendo al origen de la palabra ética y moral, sino que también es recurrir a una definición de ética como disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en relación con el bien y con el mal, y concebir a la moral como un sistema de valores, como el sistema de valores de una determinada comunidad, como las reglas del buen comportamiento, del buen obrar de una determinada comunidad. Pero bien, si hacemos el mismo ejercicio de pensar en profundidad la palabra ética como disciplina filosófica y la palabra moral como sistema de valores históricos concretos de una determinada comunidad, vamos a llegar a la misma conclusión de que pueden ser utilizadas como sinónimos. ¿Por qué? Porque en el fondo no existe ningún sistema moral que no tenga por detrás una concepción filosófica de la realidad. Y por lo tanto, en el fondo, no existe ninguna moral en esa definición de moral como sistema de valores que no tenga una ética por detrás, que no tenga una reflexión filosófica acerca de la realidad y del bien por detrás. Y por lo tanto, no existe ningún sistema moral sin ningún sistema filosófico. En hablar de ética y moral, también desde la perspectiva de otra definición llegaríamos a la misma conclusión. Les dejo algunas cuestiones más para pensar. Ya con esto estaríamos terminando la presentación de la materia. Todo esto que estuvimos viendo, ya sea la etimología de las palabras ética y moral, o ya sea concebirlas como una disciplina filosófica o como un sistema de valores, como un estilo de vida, o como la adecuación de ese estilo de vida a un conjunto de normas, cualquiera de las tres definiciones que vimos hasta el momento, o conjunto de definiciones que vimos hasta el momento, nos permiten determinar dos o tres cuestiones más. La primera es que las ciencias naturales y humanas van a ser entonces subsidiarias de la ética y de la moral por estar conectadas con el objeto moral de esta disciplina filosófica. El objeto moral, o mejor dicho, el objeto material de la disciplina filosófica ética o moral, dijimos que la vamos a utilizar de manera indistinta, son los comportamientos humanos en relación con el bien y con el mal moral, con el buen proceder o con el mal proceder. Y para poder conocer el buen proceder o el mal proceder y saber si en realidad es un buen proceder o un mal proceder en tanto le hace bien o le hace mal a la dignidad de la persona humana, necesitamos conocer más de biología, de genética, de medicina, de pedagogía, de psicología, de antropología, de física, de química, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que podemos aprender es que la pregunta moral por excelencia es ¿qué debo hacer para proceder bien? El año se va a transformar esta pregunta en ¿qué debo hacer para proceder bien en el ámbito de la economía?
Cuando tengo una empresa, ¿cómo debo regir una empresa? ¿Cómo tengo que ser un empleado en una empresa? Cuando tengo un emprendimiento, ¿cómo lo tengo que llevar a cabo? ¿Solamente ganar dinero? ¿Solamente ganar plata? ¿O hay algo más que yo tengo que tener en cuenta para que ese proyecto esté procediendo bien y no solo me haga aparentemente bien a mí, sino también al resto de la sociedad? Y por último, nos enseña lo que vimos hoy, que por la palabra ética y por la palabra moral, o mejor dicho, ética económica o moral económica, debemos entender, como les decía recién, el estudio del comportamiento humano responsable, lo vamos a ver en las próximas clases, es decir, es un acto humano, es decir, un acto que tiene conciencia y voluntad. En cuanto es calificable este estudio del comportamiento como bueno o malo en el ámbito de la vida económica, ¿no? Es la aplicación de la definición de ética y economía, cómo debo proceder bien al ámbito de la economía, cómo debo proceder bien en la economía. De eso se trata la ética o la moral económica que vamos a ver a lo largo de todo el año. Les dejo unas notas o unas preguntas, no es necesario que las respondan, ni tampoco van a quedar en el campus, simplemente es para ir moviendo un poco la conciencia y ayudarnos a pensar, ¿no? Primera pregunta, ¿qué subjetividad estamos reproduciendo? Es decir, ¿con qué anteojos estamos interpretando nuestra realidad, la realidad de los otros, el entorno y lo trascendente? ¿Cómo habitando nuestra casa común hoy en día? ¿Existen reglas para una buena cohabitación con el entorno y los otros? ¿O las leyes son un invento de estas preguntas e ir de alguna manera rumiándolas durante la semana? Así que bueno, les dejo, como les dije, los videos en el campus. Les voy a dejar material de lectura, que es justo los capítulos en los que habla Simón Camino Alberto. Y les voy a dejar también este texto en conjunto, ¿no? con los videos y alguna información básica como los emails, el WhatsApp, etc. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de ética general y económica.